Episodio 33. La mujer por la que Suleimán rompió todas las reglas. Una noche, el hombre más poderoso del mundo ordenó matar a su mejor amigo. Sin juicio. Sin explicación. Sin una sola palabra pública. Y nadie pudo detenerlo. Eso no es lo impactante. Lo impactante es lo que pasó antes de esa noche. Porque hubo una carta. Y detrás de esa carta había una mujer. Hürrem. Una esclava que se convirtió en la persona más peligrosa del Imperio Otomano. No con ejércitos. No con oro. Con algo mucho más difícil de combatir. Con inteligencia. Y todo lo que ves en esta historia, el matrimonio imposible, la ejecución sin explicación, el colapso de una amistad de 20 años. Todo comienza con ella. Quédate hasta el final. Porque el punto de quiebre lo cambia todo. Las reglas que nadie escribió. Había leyes en el Imperio Otomano. Leyes que nadie escribió jamás. Porque nadie necesitaba hacerlo. Existían desde antes que el papel. Desde antes que la burocracia. Eran más antiguas que los muros de Topkapi, más profundas que cualquier decreto imperial. Y todos dentro del palacio las conocían. No porque las hubieran leído, sino porque las respiraban. La primera ley era simple. Asterisco: el sultán no se casa. Una concubina esclava da un heredero. Luego es trasladada al palacio viejo. Honrada. Alejada. Olvidada. No acumula poder. No construye alianzas. No permanece. La segunda ley era igualmente clara. Asterisco: el amigo del sultán no toca el harén. La amistad es un canal. El deseo es otro. Los dos nunca se cruzan. Jamás. Y la tercera ley, la más importante de todas. Asterisco: Ibrahim Pasha está a salvo. Y aquí es donde todo comienza. Ibrahim no era un funcionario cualquiera. Era el hombre que había estado al lado de Suleimán desde antes del trono. Habían cabalgado juntos. Comido juntos. Compartido el silencio particular de dos hombres que se conocen demasiado bien para necesitar hablar. Para 1533, Ibrahim era gran visir. El segundo cargo más poderoso del mundo conocido. Comandaba ejércitos. Negociaba con reyes europeos como si fuera su igual. Y firmaba documentos con un sello que decía: asterisco Serasker Sultán. Sultán de los comandantes, asterisco. Un título que Suleimán nunca le había dado. Nadie dijo nada. Todavía. Pero esto no es lo importante. Lo importante es lo que estaba pasando al mismo tiempo. En el harén. En silencio. Con una mujer que nadie veía venir. Hürrem. Los embajadores venecianos eran profesionales del detalle. Su trabajo era catalogarlo todo. Cada movimiento. Cada rumor. Cada cambio de poder. Y cuando escribieron sobre Hürrem, usaron palabras que no esperaban usar. Dijeron que no era la más bella del harén. Lo anotaron con cuidado, casi como una disculpa. Pero luego dijeron algo que no podían explicar. Asterisco: cada habitación en la que entraba se reorganizaba a su alrededor. Eso no es un elogio de belleza. Eso es una descripción de poder. Y nadie lo vio venir. Hürrem había entrado al palacio como esclava. El sistema estaba diseñado específicamente para consumirla. Para usarla. Para descartarla cuando resultara inconveniente. Pero ella había hecho algo que ninguna mujer antes había logrado. Asterisco: sobrevivir a todas las demás. No con violencia. No con veneno,
aunque los rumores siempre lo sugirieron, sino con inteligencia, con correspondencia incansable, con una red de información que construyó en silencio, durante años, dentro de los muros del harén. Las asistentes Hedikli, las supervisoras Kalfa, las mujeres apostadas junto a las puertas que escuchaban cosas que nunca debieron escuchar. Hurrem les prestaba atención. Las trataba como personas. Y ellas, a cambio, le traían información. En el palacio de Topkapi, la información era moneda. Y Hurrem era rica. Y aquí está el detalle que cambia todo. Lo que esa red le decía sobre Ibrahim Pasá no era halagador. Ibrahim se olvida de algo fatal. Ibrahim tenía un problema. Un problema que los hombres poderosos adquieren con frecuencia, casi sin darse cuenta. Había comenzado a creer que su posición era permanente. Firmaba con títulos que Suleimán no le había dado. En negociaciones diplomáticas europeas, hablaba usando la palabra yo asterisco. Cuando el protocolo exigía a nosotros. Los embajadores franceses informaban a París que era difícil determinar quién estaba realmente al mando. Suleimán o Ibrahim. Nadie decía nada en voz alta. Pero todos lo notaban. Los genízaros lo notaban. Los clérigos lo notaban. Los viejos visires, hombres que habían visto caer a muchos antes que Ibrahim, lo notaban con la quietud específica de quienes saben que no hay que decir lo que están pensando. Y Hurrem lo notaba. Con mucho más detalle que todos los demás. Porque ella sabía algo que Ibrahim olvidó. Asterisco en el Imperio Otomano, ninguna posición se posee. Asterisco se toma prestada. Asterisco siempre. Ibrahim había olvidado eso. Y eso era una sentencia de muerte. Aunque todavía no lo sabía. Lo peligroso viene ahora. Porque Hurrem no atacó directamente. Nunca lo haría. Era demasiado inteligente para eso. En cambio, escribió cartas. Las cartas. Las cartas de Hurrem a Suleimán sobreviven. Están escritas en un turco delicado, deliberado, estudiado. Los historiadores las leen como arte de la persuasión. Y lo son. Están llenas de ternura. De anhelo. De oraciones por su seguridad en campaña. Asterisco te extraño, escribía. Asterisco rezo por ti. Asterisco eres el centro de mi existencia. Pero debajo de ese anhelo aparece algo más afilado. Nunca nombraba a Ibrahim directamente. Era demasiado precisa para eso. Nombraba situaciones. Describía patrones. Formulaba preguntas retóricas, delicadas, imposibles de ignorar. Preguntas sobre lo que significaba para un sultán que quienes más cerca estaban de él se sintieran demasiado cómodos con la idea de su ausencia. Estaba construyendo un caso. Frase a frase. Carta a carta. Durante meses. Y Suleimán leía cada palabra. No fue manipulación. No fue locura. Fue poder. El matrimonio imposible. En 1534, Suleimán hizo algo que ningún sultán otomano había hecho en toda la historia del imperio. Se casó con ella. No como concubina favorita. No con el título de Aseki, que él mismo había inventado porque ningún título existente era suficiente. Se casó en Nika. Matrimonio legal islámico. Con una mujer que había entrado a su palacio como esclava. Y aquí es donde todo cambia. Porque esto no fue un gesto romántico. No lo confundas con uno. Fue una declaración de personalidad jurídica. Una mujer casada en la ley otomana tenía derechos. Derechos de propiedad.
Derechos de herencia. El derecho a iniciar procedimientos legales. El derecho a existir, formal y permanentemente, dentro de estructuras que no podían descartarla cuando resultara inconveniente. Suleimán acababa de hacer a Hurrem sultana. Asterisco legalmente intocable. La reacción fue inmediata. Los genízaros se amotinaron. No en sentido figurado. Volcaron sus calderos en el patio del palacio. La señal tradicional de revuelta militar. El sonido de esos recipientes de cobre estrellándose contra la piedra se propagó por toda Estambul. Los mercaderes lo escucharon. Los eruditos islámicos lo escucharon. Y todos supieron que algo había cambiado. Los eruditos emitieron opiniones jurídicas cuidadosas y precisas. Las cortes europeas recibieron despachos que iban desde desconcertados hasta alarmados. El bailo veneciano escribió a casa que el sultán había hecho una cosa extraña por amor. Pero esa era la perspectiva europea, no la realidad otomana. Porque dentro del palacio, la pregunta verdadera no era si Suleimán había actuado por amor. La pregunta era: asterisco, ¿qué haría Hurrem a continuación, ahora que era intocable? Esa pregunta fue respondida casi de inmediato. Y la respuesta destruyó a un hombre. La noche de Ibrahim. 5 de marzo de 1536. Ibrahim Pasá cenó con el sultán, como lo había hecho cientos de veces. La cena duró horas. Suleimán estuvo afable, presente. El Ibrahim que lo conocía desde hacía 20 años no habría encontrado nada alarmante en aquella sala. Y nadie lo vio venir. Porque la decisión de Suleimán ya estaba tomada. Lo que Ibrahim no pudo ver, o quizás se había negado a ver, de la manera en que los hombres poderosos frecuentemente se niegan a ver lo que no pueden sobrevivir ver, era que su tiempo ya había terminado. Los guardias llegaron de noche. Ibrahim Pasá, gran visir, Serasker Sultán, amigo de 20 años, el segundo hombre más poderoso del mundo otomano, fue estrangulado mientras dormía. Su cuerpo fue encontrado por la mañana. Sus posesiones confiscadas al caer la tarde. Su casa deshecha en una semana. Esa noche, Ibrahim no murió por traición. Murió porque dejó de ser necesario. El registro oficial no dio ninguna explicación. Nunca lo hacía. El sultán no explicaba las ejecuciones. Pero la cronología, un año después del matrimonio, tras meses de la correspondencia de Hurrem, no pasó desapercibida para nadie. Y lo que siguió fue quizás el detalle más aplastante de todos. Asterisco no pasó nada. Sin juicio. Sin acusación pública. Sin documento presentado. El imperio continuó. Los mercados abrieron. Se llamó a la oración. Un nuevo gran visir fue nombrado. Y todos en el palacio comprendieron, sin necesidad de anuncio alguno, que algo fundamental había cambiado. La amistad del sultán ya no era la protección más poderosa del imperio. Lo era la esposa del sultán. Y aquí está el detalle que cambia todo. Suleimán no estaba siendo manipulado. Estaba colaborando. Lo que los historiadores ignoraron. Durante siglos, el marco fue el mismo. La concubina intrigante. La forastera de origen extranjero que corrompió el juicio de un gran gobernante. Los panfletos europeos del siglo XVI construyeron industrias enteras alrededor de esa imagen. La peligrosa Roxelana. La bruja del harén. La mujer que desvirilizó un imperio. Ese marco servía a un propósito muy claro. Protegía la imagen de Suleimán como gobernante racional y poderoso. Si él hizo lo que hizo, tuvo que haber sido engañado. Porque si no fue engañado, entonces eligió.
Y si eligió, entonces las reglas que rompió no eran tan sagradas como todos querían creer. Pero esto no es lo importante. Lo importante es lo que las fuentes primarias realmente muestran. Los documentos legales. Los firmanes. Los registros financieros. Las comisiones arquitectónicas. Hurrem Sultana construyó cosas. No metáforas. No influencia. Asterisco edificios reales. En 1539, fundó el complejo de la Sultana Aseki en Estambul. Una mezquita. Una escuela. Un hospital. Un imaret que alimentaba a los pobres. Una posada para viajeros. Gestionó personalmente su construcción. Negoció su dotación. Se aseguró de que su carta legal protegiera el financiamiento de forma permanente. Esto no era el comportamiento de una mujer cuyo poder descansaba en el afecto de un hombre. Era el comportamiento de una institución. Mantuvo correspondencia con Segismundo II de Polonia. En cartas que sobreviven, con sus propias palabras. Discutía comercio. Diplomacia. Relaciones políticas entre estados. Negoció la liberación de prisioneros. Administró redes de fundaciones caritativas. Dirigió la educación de sus hijos con una conciencia estratégica de la política de sucesión que habría sido excepcional en cualquier visir. Cuando Suleimán estaba en campaña, durante años, ella no esperaba. Ella administraba. Y aquí es donde todo cambia por completo. Suleimán no rompió las reglas del imperio por ella. Las rompió con ella. El matrimonio. Las ejecuciones. El acceso sin precedentes. No fueron regalos de un gobernante enajenado a una mujer amada. Fueron decisiones políticas tomadas por dos personas que habían mirado el imperio juntos y habían concluido que las viejas estructuras necesitaban reconstruirse. Ibrahim Pasha no fue eliminado porque Hurrem lo quisiera fuera. Fue eliminado porque Suleimán había concluido, con evidencia que ella le ayudó a ensamblar, que un gran visir que se creía irreemplazable ya se había convertido en una amenaza estructural. No fue amor. No fue locura. Fue poder. Compartido. Calculado. Decidido. El precio de lo que construyeron. Pero las asociaciones forjadas a la sombra del poder conllevan sus propios costos. Y el precio de lo que Hurrem construyó aún estaba por llegar. Hurrem tuvo 6 hijos con Suleimán. Eso en sí mismo era extraordinario. Ninguna concubina en la historia otomana había tenido permitido dar a luz más de un hijo varón heredero. El viejo sistema existía precisamente para evitar que una sola mujer acumulara influencia reproductiva. Ella había roto esa regla antes del matrimonio. Y Suleimán lo había permitido. Porque cada nacimiento profundizaba la arquitectura de una relación que servía a sus propósitos políticos tanto como a los personales. Pero 6 hijos creaban un problema. Un problema que el sistema otomano conocía muy bien. El trono va al sobreviviente. Los hermanos matan a los hermanos. No era barbarie. Era política. Diseñada específicamente para evitar las guerras civiles que habían destruido dinastías anteriores. Todos lo sabían. Los príncipes lo sabían. Sus madres lo sabían. Y había un príncipe que complicaba todo. Mustafa. El hijo mayor de Suleimán. No de Hurrem. Hijo de Maidebran, la favorita anterior, que había sido exiliada cuando el ascenso de Hurrem se hizo innegable. Mustafa era brillante. Popular entre los genízaros. Querido en Anatolia. Considerado por muchos como el sucesor natural. Era todo lo que los hijos de Hurrem necesitaban que no fuera. Y nadie lo vio venir.
Las acusaciones llegaron entre 1548 y 1553. Que Mustafa conspiraba con fuerzas persas contra su propio padre. La evidencia era circunstancial. La cronología era, para quienes prestaban atención, extraordinaria. En 1553, Suleimán convocó a Mustafa a su tienda en campaña. Mustafa entró. No salió. Los genízaros, que lo habían amado, se amotinaron cuando escucharon la noticia. El sonido de los calderos volcados. De nuevo. La misma señal de siempre. Un dolor distinto. ¿Lo ordenó Hurrem? El registro histórico se niega a ser definitivo. Ella murió apenas 2 años después de Mustafa, en 1558. Lo que convenientemente impide cualquier rendición de cuentas final. Pero esto es lo que sí sabemos. Mustafa murió. Suleimán sobrevivió a su muerte 13 años. Y lo que habían construido juntos fue puesto a prueba por lo que había costado. Selim se convirtió en sultán. La historia lo llama Selim el borracho. El imperio que heredó era el más grande que jamás habría de ser. Nunca volvería a hacerlo. En eso hay un patrón que la historia sigue intentando enseñar. ¿Y que sigue siendo ignorado? La verdad incómoda. Esta es la verdad que nadie quiere decir directamente. Cada regla que Suleimán rompió hizo al imperio más eficiente a corto plazo. Y más frágil a largo plazo. El matrimonio le dio una compañera cuyas capacidades superaban todo lo que el sistema del harén estaba diseñado para producir. Y también creó dinámicas de sucesión que desestabilizarían la política otomana durante toda una generación. La eliminación de Ibrahim fue estratégicamente sólida por cualquier medida cuantificable. Y también le señaló a cada futuro gran visir que ninguna posición era segura. Lo que hizo al cargo en sí mismo menos eficaz. Lo peligroso no es el poder que se gana. Es el vacío que deja cuando se ejerce sin límite. Hurrem Sultana no fue una villana. No fue una bruja. No fue la forastera intrigante de la propaganda europea. Fue una mujer que había entrado a un sistema diseñado para consumirla. Y que, mediante la inteligencia, la voluntad y una extraordinaria capacidad para leer a las personas, había dado vuelta a ese sistema del revés. Y el hombre no fue engañado. Lo sabía. Lo había ayudado. Había usado lo que ella le daba de la misma manera en que ella usaba lo que él le daba. Asterisco como materia prima para algo más grande que cualquiera de los dos por separado. Lo que construyeron juntos duró más que sus propias vidas. Las instituciones que Hurrem dotó seguían en pie siglos después de su muerte. Las estructuras que Suleimán reformó con su influencia definieron la gobernanza otomana durante generaciones. Pero aquí está la pregunta que permanece. La que todo imperio debe responder eventualmente. Cuando rompes las reglas para construir algo nuevo, ¿quién decide cuáles reglas protegían el orden? ¿Y cuáles solo protegían a quienes las hicieron? Mustafa no pudo responder esa pregunta. Tampoco Ibrahim. Tampoco, al final, Hurrem. Murió en 1558. La fecha es cierta. La causa no lo es. Cierre. Y Suleimán la hizo enterrar en una tumba adosada a su mezquita. Adyacente. Conectada. Permanente. Una mujer dentro de una estructura construida para honrar a un hombre. Que era en sí misma una clase de respuesta. Pero no el tipo de respuesta que cierra nada. Porque al final, el imperio no fue destruido por enemigos. Fue reescrito. Por dos personas que decidieron cambiar las reglas. Juntos. Y el mundo que construyeron, y el mundo que destruyeron al construirlo, aún nos hace preguntas que no hemos terminado de responder. Si esta historia llegó distinto a como esperabas.
Si te encontraste reconsiderando quién tenía el poder y quién lo estaba representando. Ahí es exactamente donde vive esta historia. Suscríbete si quieres más relatos que los libros de texto aplanan y los mitos se entierran. Y deja una pregunta en los comentarios. Si Hurrem Sultana hubiera nacido hijo de sultán en lugar de esclava, ¿cómo la habría llamado la historia? Porque la respuesta a esa pregunta te dice todo sobre de quién son las historias que se cuentan. ¿Y por qué?